las leyes en un solo paso. La primera ley es la que obedece a la multiplicación y sabemos que si hacemos la multiplicación, por lo tanto los exponentes se deben de sumar. O sea que sumo este 2 con este 10 con este 5 y obviamente estoy aplicando la ley de la suma porque todos tienen el mismo signo. Por lo tanto, ahí voy a tener un x a la 17, la suma de los tres la suma de que también se están multiplicando. Aquí hay un por, aquí hay un por, y aquí aunque no haya un exponente sabemos que es 1 porque el exponente me indica el número de veces que se va a multiplicar la base por sí misma. Como ya está aquí una vez, no es necesario escribir el 1 porque ya está escrito una vez. Sería un pleonasmo escribir un 1. De todas maneras sé que es un 1, por lo tanto aquí me da un 8. Por lo cual, con las dos primeras leyes, acabo de obtener que hay un 17 en el numerador y hay un 8 en el denominador. Como hay una división, necesito hacer la resta. La resta del exponente del numerador menos el exponente. Como son signos diferentes, voy a utilizar la ley de la resta. Cuando tengo dos números con diferentes signos, se restan los números y se deja el signo del número mayor. Por lo tanto, el resultado de eso me va a llevar a un 11. Con este 6 aplicamos la tercera ley. Eso quiere decir que se va a multiplicar y por resultado me va a dar un 66. Y después de ese resultado 66, tengo que dividir entre 5 y como no se puede dividir, a mí me va a quedar que el resultado es x a la 66 quintos. Y todo eso que hice fue en un solo paso aplicar las cuatro leyes. Obviamente acuérdense que las leyes ya se las saben, porque por eso las vimos la clase pasada, y lo único que estoy haciendo ahorita es el tercer nivel cognoscitivo. Recuerden, primer nivel cognoscitivo es aprendértelo de memoria. A la n por a la m es igual a la n más m. Pero eso no te sirve porque no es el concepto. Segundo nivel, aplicas el concepto. Una potencia elevada a un exponente por otra potencia que tiene la misma base y diferente exponente, resultado otra potencia que tiene la base y el resultado es la suma de los exponentes. Tercer nivel cognoscitivo es aplicar las leyes en un ejercicio cualquiera que éste sea. Aplico la primera ley, sumo y me da 17. Aplico la primera ley, sumo y me da 8. 17 menos 8 debido a que es una división me da 11. 11 por 6 debido a que es una potencia me da 66. Y 66 entre 5 debido a 66 quintos. Y con eso ya estoy aplicando las cuatro leyes porque domino los cuatro conceptos y que es el nivel cognoscitivo al que debemos de llegar. Tercer nivel cognoscitivo es aplicarlo en cualquier ejercicio, todas las leyes, de manera eficiente, o sea, las cuatro al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta de lo que hice? Si nadie abre el micrófono, es indicado. ¿Puede volverlo a explicar, maestro? Sí, primera ley implica que la primera ley sería como que repetir lo que ya hicimos. Y ahí lo vemos. En el segundo ejercicio vamos a hacer otra vez lo mismo. Aquí tengo un cubo por un x a la sexta por un x a la doceava dividido entre una x cuadrada por una x cuarta por una x quinta. Y de aquí primero vamos a obtener una raíz que va a ser la raíz cuarta y luego lo voy a elevar al cubo. Lo cual es lo mismo. O sea, otra vez es puras leyes de los exponentes. Pero entonces debo de aplicar eficiencia. Multiplico, los exponentes se deben de sumar. O sea que 3 más 6 me da 9, más 12 me da 21. ¿Qué fue lo que utilicé? Pues fue la ley de la suma, porque todos tienen el mismo signo. Vámonos acá, hago lo mismo, sumo el 2 con el 4 con el 5, por ser del mismo signo aplico ley de la suma y entonces el resultado me va a quedar en un 11. Como es una división, entonces se debe de restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Si yo hago la resta de esos dos números, se aplica la ley de la resta y por lo tanto el resultado me queda 10. Ahora bien, este 10, como aquí hay una raíz, hay que dividir entre 4. Los medios, dividir numerador y denominador entre el mismo número. Y por último, al ser una potencia, aplico la tercera ley, que quiere decir que voy a multiplicar por 3. Obviamente sabemos que le debo de agregar un 1 al denominador, y eso implica que aplicando las cuatro leyes, cada ley de acuerdo a lo que ya aprendí la clase pasada, y que obviamente si se los enseñé en la clase pasada es porque ya se lo saben, no porque apenas lo voy a estudiar, o sea, es algo que ya aprendí desde la clase pasada y solamente hay que repasar. Esto me va a quedar una x a la, vuelvo a repetir,
3 más 6, 9, más 12, me da un 21. 2 más 4, 6, más 5, 11, me da un 11, perdón. Como es división, hago la resta, y entonces me va a quedar a la 10. Pero como hay una raíz, se debe de dividir el exponente entre el índice. Eso implica que es entre 4. Por lo cuanto yo sé simplificar la fracción, y al simplificar la fracción, entonces me queda que eso va a ser 5 medios, al dividir el 10 entre 2 y al dividir el 4 entre 2. Y de esos 5 medios, resulta que todavía lo debo de elevar al cubo. Para elevarlo al cubo, sabemos que para elevar lo que se hace es multiplicar el exponente que obtuvimos por el exponente al que se está elevando, que implica una multiplicación de números racionales, y entonces multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, y de ello obtengo que entonces el resultado es una x elevado a la... Lo mismo en el ejemplo anterior. Primero se suman, luego se restan, luego se multiplica y luego se divide. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Cuando hay noté los ejercicios, cuando hay exponentes, o potencias, debemos de poner ley de exponentes, en lugar, o sea, si ponemos potenciación como viene en las hojas, ¿está mal? Es que potenciación es elevar una base al exponente y es multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Aquí no estoy haciendo una potenciación. Ah, ok, es diferente a ley de exponentes. Sí, la ley de exponentes Ok, sirve para gracias. realizar operaciones. Definición de potencia o potenciación es cosa diferente. Todo es diferente. Por eso leanlo bien todos los días para que poco a poco vayan entendiendo que hay una gran diferencia. Es como les decía en las primeras clases. Si yo escribo caja con J, es diferente escribir caja con G. O sea, una letra ya cambió todo el asunto. Todo el significado. Así es las matemáticas. Una letra, un concepto cambia todo. Por eso deben de dominarlo. Bueno. Profe, ¿no le faltó una ley en caso de, bueno, no sé, al simplificar la fracción? ¿Simplificar la fracción? Ah, no, es que leyes de exponentes implica todo eso. O ya sea, incluye la simplificación. Ya implica. Ok, gracias. Si aquí tuviera que poner todo, tendría que también agregar ley de la suma, tendría que agregar ley de la resta, tendría que agregar ley de los signos, tendría que agregar simplificar la fracción y es muchísimo. Díganme. Profesor, tengo una duda. En el exponente que se multiplicó 5 por 3, pero el 2, o sea, el denominador no se multiplicó por el 3. Va de nuevo. Este con este dijimos que nos daba 21, ¿no? Este con este dijimos que nos daba 11. La resta nos da un 10. División nos da un 4 y entonces teníamos un 5 medios. Ahora bien, acuérdate que tú ya sabes hacer la multiplicación de números racionales. Y la multiplicación de números racionales no es como te lo enseñaron en la primaria o no es como te lo enseñaron en la secundaria ni en ningún lado o con Julio, profe. No. Aquí es que tú tenías ¿qué dijimos? Un 5 medios. Y ese 5 medios cuando por un tú sabes que son 15 doceavos. Y denominador por denominador. Eso implica que a este hay que agregarle un denominador que es 1. Y ese denominador que es 1 se debe a que y al ser 1, entonces ahora voy a hacer simplemente el 5 por el 3 que te da 15 y el 2. O sea, y este 2 es por el 1, no por el 3, es por el mismo 1. Vamos a volver a hacer el cálculo por si alguien... Maestro, Dime. Profe, pero son 15 doceavos, 15 medios. Por eso, ya están los 15 medios. Es que se había puesto 5 medios. Ah, sí, por ahí luego de estar borrando y borrando, como que se van cambiando los números. Pero sí es 15. Maestro, yo tengo una duda. Dime. Creo que el resultado del primer ejercicio está mal. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Aquí haces el 2 más el 10, te da 12, más este te da 17. Ahí ya llevamos un 17. Luego, este 4 más este 3 te da 7, más este te da un 1. Si tú haces la resta, porque es del numerador y el denominador, ahí te queda un 9. Entonces, así es que usted había puesto 11 hace rato. Ajá, ese rato había puesto 11, maestro. Ok, ¿quién me dijo que estaba mal?
La primera niña que me dijo que estaba 23. 23, ok. 33. 33, ok. Gracias por decirme. Te disculparás después de la explicación, como que uno se emociona y ya no sabe. Entonces, va de nuevo. 2 más este me da un 17. 4 más este me queda un 8. Ah, sí, es cierto, aquí me equivoqué en la resta. Y este es un 9, tienen razón. Entonces, me queda un 9, donde ese 9 multiplicado por el 6 me da un 54. Y ese 54, al ser dividido entre 5, debe de ser 54 quintos. Ok, muy bien. Gracias por mencionarme que eso estaba mal. 54 quintos. Sale bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo, lo que sea? Ok. No. Ahora bien, ya que aplicamos la ley de los exponentes, que implica muchos conceptos, ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, propiedad distributiva, etcétera. O sea, implica un montón de conceptos, por eso solamente dejen ley de los exponentes, ahí conlleva la multiplicación de números racionales, la suma de números racionales, etcétera. Entonces, lo que sigue es algo que se denomina racionalizar el exponente. ¿Qué quiere decir racionalizar el exponente? Pues racionalizar el exponente es lo que hace referencia a las fracciones impropias. Si ustedes se acuerdan, una fracción impropia es porque el grande está arriba del pequeño. Esto no es adecuado, eso es impropio. En otras palabras, si ustedes están observando, dime. Yo tengo una duda. Es que en el primer ejercicio no se multiplicó ya después por el exponente y en el segundo sí. Es que depende de lo que tengas que hacer primero. Aquí primero es multiplicar y luego es dividir. Aquí primero es dividir y luego es multiplicar. Por eso, repitiendo lo que hicimos, aquí van 17, aquí van 8. El 17 menos el 8 es un 9. Ahora, ya que tienes el 9, lo que sigue después es elevar. Por eso multipliqué. 6 por 9 te da 54, que es el 54 que está aquí. Y como luego sigue la raíz, pues tienes que dividir entre 5. Y dividir entre 5, como no te da exacto, solamente se deja indicado. A diferencia de acá, aquí te dio 21, acá te dio 11 y la resta te dio 10. Una vez que la resta te haya dado 10, lo que haces primero es dividir porque hay una raíz. Y el dividir te genera un 5 medios. ¿Qué es ese 5 medios? Cuando luego elevas, que es multiplicar por 3, y obviamente tienes que agregar un 1, ahí es cuando te da el resultado de 15 medios. Entonces, dependiendo de las leyes, primero haces una y luego haces las otras. ¿Sale bien? Gracias. Ok, va que va. Entonces, regresando a racionalizar el exponente, todo surge de la fracción impropia. Saben que aquí hay un número muy grande que está sobre un número muy pequeño. Eso no es adecuado. Este número grande también está sobre el número pequeño. Eso no es adecuado. Por eso, cuando nosotros estamos en la primaria, nos decían 54 quintos van a ser 10 enteros. ¿Por qué son 10 enteros? Porque si yo divido 54 entre 5, si trato de repartir, a eso me refiero, me toca de a 1, sobra 0, me toca de a 0, y son 10 enteros. Y de esos 10 enteros sobran 4 quintos. Eso quiere decir que la fracción impropia está mal escrita, porque no se deben de dejar fracciones impropias, eso lo saben ustedes desde la primaria. Por lo tanto, ustedes deben de escribir una fracción propia y que va a estar formada por la x a la 10 enteros más 4 quintos. Pero si ustedes se acuerdan, x a la 10 enteros más 4 quintos proviene de una ley. Déjense los escribo acá para no borrarlo, porque lo iba a estar borrando, pero sí es necesario que se los deje debido a que es la primera vez. Déjenlo escribo por acá para que quede allá ya sentado. Entonces, vuelvo a repetir. Lo voy a escribir así para que me lo entiendan y les quede clara la explicación. Ustedes tienen una x a la 54 quintos, pero eso está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque es una fracción impropia.
Como es una fracción impropia, entonces yo lo puedo escribir como una x a la 10 enteros más 4 quintos. ¿Por qué? Pues porque ya hicimos la división, ahí se los mostré hace ratito. Pero si ustedes se acuerdan de la ley menciona que si ustedes tienen el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente, el resultado va a ser otra potencia donde el exponente es la suma. Por lo tanto, si ustedes observan, esta suma es la suma que tienen acá. En otras palabras, si aplican la ley, les va a quedar que esto es x a la 10 enteros multiplicado por la x a la 4 quintos. ¿Por qué surgió esta multiplicación? Pues porque si ustedes tienen una suma en el exponente, eso implica que esa suma surgió de un producto de dos potencias. Pero esa suma surgió porque dividieron 54 entre 5. Y cuando dividieron 54 entre 5, aquí se los voy a dejar, cuando dividieron 54 entre 5, les tocó de 10 enteros y sobraron 4. Gracias a esos 10 enteros, pues está el 10 enteros, estos 4 son los 4 quintos que sobraron, y de ahí, uniendo todos los conceptos, resulta que yo tengo el producto de dos potencias. Y el producto de esas dos potencias precisamente es x a la 10 por x a la 4 quintos. Pero resulta que el x a la 4 quintos también provino de una ley donde se supone que si yo tengo un exponente y le obtengo una raíz, el resultado es el exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que este 4 es el exponente y este 5 es el índice de la raíz. O sea, la ley la estoy llevando de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Y eso implica entonces que yo debo de escribir x a la 10 multiplicado por una raíz quinta de x a la cuarta. Todo este proceso que estoy haciendo, todo eso que estoy haciendo es racionalizar el exponente. Por lo tanto, si yo les digo racionalizar el exponente, simplemente es escribir x a la 10 por raíz quinta de x a la cuarta. ¿Por qué? Porque en 54 quintos hay 10 enteros y sobran 4 quintos. ¿Quién es el 4? El 4 es el exponente y el 5 es el denominador, que me viene a representar el índice de la raíz. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué puso menos x 54 quintos? ¿Menos? No es menos, es igual. Este es No, en el de arriba, en la izquierda. Bueno, perdón, derecha. ¿Aquí? Ah, acá. No, en el de lado. Ajá. Ese no es menos, ese fue una rayita que está de más. Ok, gracias. Ahí en el momento que lo marqué y borrarlo, se quedó la rayita, pero no es menos. Sale bien. ¿Alguien más? Ok. Ahora bien, vamos a hacerlo más rápido. Por favor, hacerlo de manera más eficiente. ¿Cuántos enteros hay en 15 medios? 7. 16. 49. Dime 16. ¿Cuántos hay 16? Hay 7 enteros. Hay 7 enteros. ¿Cómo sabes que hay 7 enteros? Tú mismo número 17. ¿Cómo sabes que son 7 enteros? Porque se calcula así dividiendo el 15 entre el 2. Exacto. Tú mentalmente dijiste 15 entre 2, me toca de a 7 y sobra 1. Esto es mental, ¿eh? No es con calculadora. Ah, soy el número 16. Ok, tengan cuidado en decirme los números, porque si no le están regalando participaciones a los otros y obviamente pues los otros quedan beneficiados, ¿no? No borro nada de lo que me digan, porque pues obviamente ya se lo sé, ¿no? Eso quiere decir que aquí voy a tener una x a las 7 enteros, porque hay 7 enteros. ¿Cómo sé? Porque 15 entre 2 me toca de a 7 y sobra 1, y por lo tanto ese que sobra es el exponente. O sea, es por una raíz de una x a la 1, es lo que sobra. Y el denominador es el que me indica el índice de la raíz. Por lo tanto, es una raíz cuadrada. Y como es una raíz cuadrada, no se escribe el 2. Y como es x a la 1, tampoco se escribe el 1.
porque el exponente me indica cuántas veces se debe de escribir la base como factor, y como ya está escrita una vez, pues no se escribe. Por lo tanto, esto que acabo de escribir es racionalizar el exponente, y esto que está aquí es racionalizar el exponente. ¿Qué es racionalizar el exponente? Es dividir, expresarlo en fracción propia, hacer la ley de los exponentes y otra vez la otra ley de los exponentes. Que todo eso se hace en un solo paso y recibe el nombre de racionalizar el exponente. En otras palabras, racionalizar el exponente es es calcular la parte entera y la parte fraccionaria. La parte entera y la parte fraccionaria. Eso es racionalizar el exponente. Y que lo deben de hacer siempre. No nada más es cuando les diga el maestro. Es cada vez que puedan hacerlo, lo van a hacer. ¿Sale bien? Ok. Sí. Vamos a lo siguiente. Profe, Dime. ¿por qué ya no se puso el 2? ¿Este 2 de acá? Sí. Porque la raíz cuadrada no necesita que le escribas el índice. Eso es desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando te decían calcular la raíz de 144, sabías que la raíz es 12. O sea, el índice de la raíz no se escribe cuando estamos hablando de cuadrado. Es como un acuerdo que no se escribe. ¿Sale bien? Ok, gracias. Ok, siguiente ejercicio. Está ahí. Está arriba de la impresora. Vamos a hacer otro ejercicio. X al cuadrado por X al cubo por X a la novena. Dividir décima por X a la cuarta por X a la séptima. Y de aquí primero lo elevamos al cubo. Tenemos la raíz quinta. Y entonces, pues aplicando lo mismo, acuérdense que hay que hacerlo de manera eficiente. Simplemente voy a aplicar el concepto de leyes de los exponentes. ¿Cuántas leyes hay? Son 4. ¿Cómo se aplican las leyes? Pues de acuerdo a cómo vaya apareciendo. Y eso quiere decir entonces que aquí es un 2, aquí van 5 y aquí son 9, en total son 14. Aquí son 10, aquí son 4 y aquí son 7, en total son 21. Se debe de restar, por lo tanto aquí se aplica la ley de la resta porque son signos diferentes. Se deja el signo del mayor y entonces resulta que ahora me va a dar un resultado que es menos 7. Acuérdense que los dos anteriores me dio un resultado positivo, pero fue positivo porque así fue el ejercicio. Ahora, este menos 7, como es una potencia, hay que multiplicarlo por 3. Resultado de esto es que me da menos 21. Y por lo tanto, el menos 21, cuando yo aplico la otra ley, que son quintos, quiere decir que me va a quedar una X elevado a la menos 21 sobre 5. ¿Sale bien? Ok, ahora bien, aquí viene un gran problema. El gran problema es que yo no tengo idea qué quiere decir menos. No tengo idea por la única y sencilla razón que la definición de potencia me dice que x al cubo es multiplicar a la base por sí misma 3 veces. Pero cuando vienen números negativos, no tengo ni idea qué quiere decir. No sé cómo es multiplicar un número de veces negativa. Por lo tanto, ahora lo que voy a aplicar es una propiedad de los exponentes. Antes menciona que si tú tienes una potencia negativa, tú la puedes escribir como el recíproco con el exponente positivo. Acuérdense que recíproco es intercambiar numerador por denominador. Eso quiere decir entonces que si yo aplico la propiedad de los exponentes, que saben que una propiedad de los exponentes es para escribir de otra manera, es el único uso, no está haciendo ningún cálculo, solamente me lo está escribiendo de otra manera para que posteriormente yo pueda aplicar más conceptos, me queda que esto es una 1 entre x a la 21 quintos. Lo que acabo de hacer ahí es solamente aplicar la propiedad de los exponentes. Ahora bien, ya que apliqué la propiedad, si ustedes se dan cuenta, esto es una fracción impropia. Como es una fracción impropia, yo tengo que racionalizar el exponente. Pero fíjense cómo la potencia está en el denominador. Arriba se llama numerador, abajo se llama denominador. Por lo tanto, el resultado debe de seguir en el denominador. Díganme por favor cuántos enteros hay en 21 quintos. 4. 29. 29, dime 29. 29. 29, dime cuánto. Hay 4.
¿Y cuántos sobran? 1. 1, ok, muy bien. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que una base que tiene 4 enteros y está sobrando un quinto. Si se dan cuenta que el denominador sigue siendo quintos. Pero ahora va a ocurrir un detallito. Esta que está aquí, sabemos que es una raíz. ¿Por qué sabemos que es una raíz? Porque los exponentes fraccionarios son raíces. Y debido a eso, resulta que nunca en la vida deben tener raíces en el denominador. No es adecuado porque lo que sigue es calcular mínimo común múltiplo y para calcular mínimo común múltiplo se necesita que los exponentes sean enteros. Eso ya vimos cómo calcular mínimo común múltiplo. Por lo tanto, lo que se va a hacer es un procedimiento un concepto que se llama racionalizar el denominador. ¿Qué quiere decir racionalizar el denominador? Quiere decir que no debe de haber raíces en el denominador. Para que no haya raíces en el denominador, voy a aplicar la estrategia de multiplicar por 1. ¿Qué quiere decir multiplicar por 1? Pues si yo multiplico 5 por 1, pues me da 5. Si yo multiplico 9 por 1, me da 9. Si yo multiplico 17 por 1, me sigue dando 17. El detalle es que este 1, esa estrategia de multiplicar por 1 y que lo utilizaron mucho en la secundaria y en la primaria, aunque a lo mejor no se los explicaron bien, el 1 se puede formar de la división. Cuando digan 5 por 2 medios, el resultado va a ser 10 medios. Acuérdense que es numerador por numerador y denominador por denominador. Si el 1 fuera tercios, 3 entre 3, 9 por 3 me da 27 dividido entre 3. Acuérdense que es numerador por numerador y denominador por denominador. 27 tercios es lo mismo que 9. Si el 1 lo quisieran en quintos, pues 17 por 5 me da 35, llevo 3, esto me da 85 y este me da 5, y el 85 quintos es equivalente al 17. Entonces, la estrategia de multiplicar por 1 simplemente es darle otra expresión. Multiplicar por 1, insisto, ya lo han hecho muchas veces, lo van a hacer más veces aquí en el bachillerato y les vamos a explicar cuándo se utiliza esa estrategia. Se utiliza en álgebra, se utiliza en geometría y trigonometría, en geometría analítica, en cálculo diferencial y en cálculo integral. Esa estrategia siempre la van a estar utilizando. Pero ¿cómo voy a utilizar esa estrategia? Bueno, aquí van a escribir la misma base. Y ahora, díganme por favor, si aquí tienen un quinto, díganme cuánto les falta para que se forme un entero. 30 y no sé qué me dijeron. ¿Alguien me dijo 31? 41. ¿30 y qué me dijiste al principio? Yo dije 21. Era un 30 y algo. Dijo 30. 30, dime 30. Dijo 30. 21. 30, dime por favor. Faltan quintos. ¿Cuánto, perdón? 4 quintos. Ok, me faltan 4 quintos. Eso también es un concepto que yo conozco desde la primaria, o sea, no hay nadie que me lo enseñe porque en la primaria estuve jugando mucho con la regleta, esa fue una estrategia, o jugar con figuritas partidas en pedacitos. Entonces, multiplico por x a la 4 quintos y por x a la 4 quintos. Fíjense bien cuál fue el concepto, es cuánto me falta para la unidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando aplique ese concepto de cuánto me falta para la unidad? Pues lo que va a ocurrir es que voy a aplicar una ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes menciona que si yo tengo el producto de dos potencias, se van a sumar los exponentes. Como tienen el mismo denominador, eso ya lo vimos en clases pasadas, al tener el mismo denominador, 4 quintos más 1 quinto, pues la operación es súper rápida porque esto me da 5 quintos. Pero 5 quintos es un entero. Y al ser un entero, quiere decir que ya no hay raíces. ¿Para qué se racionaliza el denominador? Para que no haya raíces en el denominador. Por eso precisamente el concepto menciona la palabra denominador. ¿Y cómo se logra? Es multiplicando por la unidad, buscando que se complete el entero. Por lo tanto, si ustedes ya se dieron cuenta, con ese 4 quintos que mencionó su compañera, es lograr que sea un entero, y como ya fue un entero, pues ya logré quitar la raíz del denominador, y entonces 1 quinto más 4 quintos me da un entero. Un entero más 4 enteros, debido a que estoy multiplicando, me va a dar por resultado 5 enteros. Conclusión, en el denominador
voy a tener una x a las 5 enteros. Un quinto más 4 quintos, un entero. Un entero más 4 enteros, 5 enteros. En el numerador, si ustedes observan, en el numerador solamente tengo la potencia que tiene el número racional, este 4 quintos. Y por 1, pues sigue siendo x a la 4 quintos. Pero aplicando la ley de los exponentes, sabemos que una base elevado a un exponente y obteniéndole una raíz, el resultado es la base elevado al exponente, o sea, elevado a la 4, dividido entre el índice de la raíz, o sea, raíz quinta. De ahí, por asociación a la ley de los exponentes, que ya me la sé, porque ya se las expliqué, esto me da por resultado que esto es la raíz quinta de una x a la cuarta. ¿Cómo sé que el resultado está bien? Que el resultado está bien expresado. Acuérdense, la forma formal es porque no hay raíces en el denominador, porque no hay fracciones impropias. Acuérdense que las fracciones propias van relacionadas al exponente. Y no tengo exponentes negativos. No tengo exponentes negativos. No hay fracciones impropias. Obviamente la fracción impropia está referida al exponente, porque ahí es donde estamos manejando los números racionales. Y no raíces en el denominador. Eso es mi criterio para que sepan que un resultado está bien expresado, que un resultado es formal. Si el resultado me lo dejan así, está mal. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando todos los conceptos. Si el resultado me lo dejan así, también es un error. Si el resultado me lo dejan así, también es un error. Si el resultado me lo dejan con la multiplicación, también es un error. Si el resultado me lo dejan en número racional, en el numerador, también es un error. El único que es adecuado, el resultado formal, es eso. ¿Por qué? Porque cumple todas las características. ¿Cuáles son? No exponentes negativos, no fracciones impropias en el exponente y no raíces en el denominador. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, solamente es conceptualización, ¿eh? No es como que un tema súper enorme. O sea, es agregar conceptos a lo que ya deben de saber desde la secundaria. Como no lo saben, yo ya sé que no lo saben porque el nivel es muy bajo en las secundarias, pues por eso se los explico nuevamente, porque esto es un tema de secundaria. Específicamente este es un tema de primero de secundaria, perdón. Pero no se los explican. Por eso se los agrego aquí para que no haya problema. ¿Sale bien? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Número 4. Tengo una x multiplicada por una x séptima multiplicada por una x cuadrada dividido entre una x quinta multiplicado por una x sexta multiplicado por una x octava. Y de aquí primero le obtenemos una raíz, que es la raíz cúbica, y luego la elevo a una potencia, que es la quinta. ¿Sale bien? Ok. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Pues luego, el concepto que debo de aplicar es ley de los exponentes. ¿Cuántas leyes? Todas. ¿Cuántas son? 4. Nada más son 4. Por lo tanto, este más este más este es un 10. Este más este más este es un 19. La resta de esos dos es un menos 9. Este menos 9 con raíz cúbica tengo que dividir. Si yo divido, debo de aplicar ley de los signos. Negativo. Si yo divido 9 entre 3, me da un número exacto y es 3. Y este menos 3, como tiene aquí una potencia, quiere decir que voy a multiplicar. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de las leyes de los exponentes es un x a la menos 15. ¿Alguna duda? Bueno, acuérdense que tienen que ir subiendo de nivel, ¿eh? O sea, no les estoy enseñando cosas complicadas. Sí, profe. ¿Cuál fue el siguiente paso después del menos 3? ¿Cuál fue el siguiente paso de qué, perdón? Después del menos 3. Ah, De que quedara x en el menos 3. cuando te quedó el menos 3 fue porque tú primero hiciste la raíz. ¿Por qué primero hiciste la raíz? Pues porque está primero la raíz y luego está la potencia.
Entonces, ya que tienes el menos 3, y acuérdate que el menos 3 surgió porque tenías un menos 9 entre 3, este 3 fue el que dividió al exponente que te dio hace ratito. Entonces, la repartición, recuérdate que dividir es repartir, te da menos 3, considerando la ley de los signos. Y como luego tienes una potencia, pues simplemente hay que multiplicar por 5. Y si multiplicas leyes de signos, más por menos es menos, y usando tablas de multiplicar, el 3 por el 5 te da un 15. De ahí te dio el resultado, que es un 3, una x a la menos 15. Profe, Dime. ¿dónde sale el menos 9? Bueno, ¿por qué es menos 9? Porque aquí tienes un 1, un 7 y un 2. La suma de todos estos habíamos dicho que es un 10. ¿Por qué es 1? Pues porque está escrito una vez como factor. Por eso ahí me da un 10. Luego aquí es un 5 más un 6 me da 11, más un 8 me da un 19. Acuérdate que tienes que restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, esa es una ley de la resta. ¿Por qué? Porque este es positivo y este es negativo. Al ser ley de la resta, resta los números y te deja el signo del menos, pues un menos 9. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, acuérdense que todas las... o sea, independientemente que no hayan sabido nada el primer día de clases, ahorita ya saben mucho porque ya se saben todos los conceptos. ¿Cuántos días se han pasado? 21 días. Eso quiere decir que la mitad del grupo ya se lo sabe todos. ¿Por qué? Porque le he leído diario. ¿Cuánto es diario? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque son estudiantes y como estudiantes tienen que ir los días. La única diferencia con el sábado y el domingo es que no hay clases y por lo tanto esos momentos que no tienen clase los pueden utilizar para descansar un rato, para jugar alguna actividad artística, etcétera. Pero el demás tiempo es de estudio. O sea, el estudio y las tareas no se acaban en sábado y domingo. El único tiempo que pueden distraer para otras actividades es cuando están en clase. Y también hay que aprovechar que no aprenden nuevas cosas. Por lo tanto, estudiar lo que ya aprendieron. Todos los días tienen que aprender algo y todos los días deben de quedar bien claros los conceptos. No pueden darse el lujo de querer aprender todo un día o 2 días o 3 días antes de la evaluación. No lo van a lograr. Nadie lo logra. Solamente que hasta ahorita tienen una mala idea de lo que es estudiar. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta... Profesor, Dime. ¿me puede explicar de nuevo qué pasa con el 3 de la raíz? Se dividen. Acuérdate que la ley de los exponentes te dice que el índice de la raíz divide a lo que está en el radicando. El radicando es lo que está adentro. Entonces, lo único que ocurre es que después que sumaste estos, y que el 10 menos el 19 y que te dio menos 9, lo que sigue con este 9 es que lo tienes que dividir. ¿Por qué? Porque la ley te dice que es el exponente entre el índice de la raíz. Esa es la razón por la que al dividir te queda un menos 3. Obviamente aquí repartes, ¿no? ¿Sale bien? Ajá. Ok, bueno, ahora bien, ya que hice todo eso, acuérdense que no puede haber exponentes negativos. Como no puede haber exponentes negativos, aplico la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que un exponente negativo se puede escribir como su recíproco, pero con exponente positivo. Y saben que recíproco es intercambiar numerador por denominador. Por lo tanto, este que está en el numerador lo van a intercambiar de posición para que entonces en el numerador quede un 1 y en el denominador quede un x a la 15. Y entonces, ahora yo les pregunto, ¿aquí deben de racionalizar el exponente? No, porque 43. 43, dime. No, porque el 1 no tiene raíz. No, esa No, es 20. 20, dime 20. 32. Dime 20. ¿Qué había dicho? 20, ¿Me dime. puedes repetir otra vez la pregunta? por favor? No, ¿alguien más me quiere decir? 29, 29. Dime 29. Porque el numerador es más chico. No, esa no es la razón. 20. 42. 20, dime 20. 16. Porque en el denominador no existe raíz. Porque en el denominador, ¿qué, perdón? No existe raíz. Ok, va que va. No me contestaste lo que yo pregunté, pero sí esa es una de las respuestas. Fíjense bien, ¿eh? Yo les pregunté que por qué debía o no debía racionalizar el exponente. Ahora bien, no debo de racionalizar el exponente porque acuérdense que racionalizar el exponente va asociado a una fracción impropia.
Entonces resulta que en el exponente, si ustedes observan, no tienen ni siquiera una fracción. Como no tienen una fracción, entonces aquí no hay que racionalizar el exponente. Ahora, lo siguiente, y que fue lo que me contestó su compañero, la siguiente pregunta es si deberían de racionalizar el denominador. Y su compañero dijo, no, no debo de racionalizar el denominador porque si tú te das cuenta, en el denominador no hay raíces. ¿Cómo sé que no hay raíces? Pues saben que los números fraccionarios, los números racionales en el exponente son raíces. Y si ustedes ven con sus ojitos de la cara, aquí no hay fracciones, o sea, no hay raíces en el denominador. Conclusión, ¿por qué no debo de racionalizar el exponente? Porque no hay una fracción impropia en el exponente. ¿Por qué no debo de racionalizar el denominador? Porque no hay raíces en el denominador. ¿Cómo sabes? Pues porque no hay exponentes racionales. Esas son las razones y esos son los argumentos. Por eso deben de saber hablar adecuadamente y de una manera propia, de una manera argumentada con conceptos, para que se puedan dar a entender. Porque si no hablan el lenguaje adecuadamente, el lenguaje español, pues nunca van a entender lo que se está haciendo o por qué se está haciendo. Entonces, ¿cuándo debo de racionalizar el exponente? Cuando hay una fracción impropia en el exponente. ¿Cuándo debo de racionalizar el denominador? Cuando no hay una raíz en el denominador. ¿Cómo racionalizo el exponente? Viendo la parte entera. ¿Cómo racionalizo el denominador? Viendo lo que me falta para completar el entero. Todos esos conceptos tienen que irlos haciendo poco a poco propios y practicarlos mucho. Si se dan cuenta en la hoja de ejercicios que dejé para esta semana, creo que hay como 20 ejercicios de estos. Y la idea es que vayan practicando y practicando y practicando y practicando y practicando para que puedan dominar el tema. O sea, no nada más es como que medio me lo aprendí, ¿no? O sea, domínenlo, porque si no, cuando lleguen a tercer semestre, cuarto semestre, que se utiliza mucho esto, pues van a estar bien perdidos porque no van a saber ni siquiera qué están haciendo, ¿no? Cuando tienen la oportunidad ahorita de aprender las cosas bien, de invertir tiempo para que todo quede bien aprendido y que obviamente no haya ningún problema con todo lo que sigue, ¿no? Bueno, aquí tengo otra operación. Ahora primero voy a elevar al cuadrado, no al cubo. Primero voy a elevar al cubo y luego le voy a obtener una raíz cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada no se le indica el índice para que pueda directamente saber cuál es el resultado, ¿no? Bueno, entonces le comienzo. Lo primero que debo de aplicar son leyes de los exponentes. Si aplico leyes de los exponentes, este más este más este, sabemos que me da un resultado que es 9. Insisto, no todo eso es de memoria, solamente le estoy indicando a través de algunas marcas en la pantalla para que ustedes lo vayan haciendo, ¿no? También saben que a la par tienen que estar escribiendo, teniendo dudas y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ir aumentando el nivel. No digan, es que no puedo. No, no es que no puedas, es que no quieres. Y querer es intentarlo, 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 intentarlo hasta que lo logres, ¿no? Y todos lo pueden lograr. Solamente es la apatía de no quererlo hacer o es el compromiso de lograrlo porque yo sé que lo puedo lograr y todos lo pueden lograr, ¿no? Entonces va de nuevo. Este 2 con este 3 me da 5 y con este 4 me da 9. Luego, este 7 con este 8 me da 15 y con este 11 me da 26. Si yo tengo esto, necesito utilizar la resta y eso implica la ley de la resta. Si yo realizo la ley de la resta, resto el 26 al 9, que me queda un 17 y dejo el signo del mayor, que es un negativo. Por lo tanto, de lo que acabo de hacer, dime. ¿Por qué le puso 26? ¿No es 19? No sé, ahorita te digo. Este es este, más este, más este, y aquí me dio 9. Luego 7 más 8 me da 15 y 15 más 11 me da 26. Por eso salió el 26. ¿Sale bien? Si acaso aquí había la duda que este es el exponente 11 y ya está, ¿no? Entonces va de nuevo. Este 2 más este 3 me da 5 más este 4 es 9. Este 7 más este 8 me da 15 más este 11 me da 26. Por lo tanto, si hago la resta, aquí me queda menos 17 por la ley de la resta. Y entonces, si yo tengo menos 17, ahora voy con la siguiente operación que es la potencia. Y la potencia me está diciendo que lo multiplique por 3. Por lo tanto,
Si al menos 17 lo multiplico por 3, es 3 por 7, 21, llevo 2, 3 por 1, 2, y aquí me da un menos 51. Y como es la raíz cuadrada, entonces aquí deben de ser 51 medios. Y por lo tanto, al hacer todas esas operaciones, que las estoy haciendo de manera mental, solamente se las estoy indicando a través de algunos trazos ahí en la pantalla, me queda que esto es menos 51 medios. Que fue la aplicación de las 4 leyes de los exponentes. Que insisto, eso en un solo paso, ¿eh? No lo hagan en más pasos porque si no, no se forzan ustedes a tener el nivel, pues. Todos ustedes pueden tener un nivel académico muy bueno, pero los maestros, como no saben explicar, pues no lo han logrado. Solamente es llevarlos al nivel, ¿no? Ya está ahí. Eso quiere decir que como es un exponente negativo, necesito aplicar las propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tengo una potencia negativa, se puede escribir como el recíproco con el exponente positivo. Por lo tanto, si yo aplico la propiedad de los exponentes, resulta que esto me queda un 1 entre x a la 51 medios. Ahora, ¿qué concepto aplico? 49. 49, sí, 49. Racionalizar el exponente. ¿Cómo sabes que hay que racionalizar el exponente? 20. Porque en el exponente tenemos una fracción. ¿Una fracción de qué tipo? Impropia. Impropia, ok. Acuérdense que hay que decir todo, ¿eh? O sea, generalmente estamos acostumbrados a dar toda la información porque si le damos toda la información a nuestros papás, luego nos regañan, ¿no? Porque por ahí nos falló algo. Entonces, eso de no dar toda la información viene de educación de la familia. Aquí sí hay que dar toda la información. Entonces, ¿por qué necesito racionalizar al exponente? Pues por la única y sencilla razón que tengo una fracción impropia en el exponente. Entonces voy a racionalizar el exponente porque esta es impropia. Y si esa es impropia, entonces yo me doy cuenta que ¿cuántos enteros hay en 51 medios? 30, dime 30. ¿Dijiste 30? No, 20. 20, dime 16. 25. Dime 20. 25. Ok. 16. ¿Cuántos sobran? 49. ¿Y cuántos sobran 20? Un medio. Ok, muy bien. Entonces, son 25 y sobran un medio. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí tengo un x a la 25 y sobra un x a la 1 medio. Pero esto implica que hay una raíz en el denominador. Y como hay una raíz en el denominador, vamos a escribir aquí bien x a la 1 medio. Entonces, voy a aplicar la estrategia de racionalizar. Espérenme tantito que se escribió en negro. Voy a racionalizar el denominador. Y entonces si voy a racionalizar el denominador, acuérdense que lo que debo de preguntar es cuánto me falta para el entero. Aquí no hay mucho problema porque me doy cuenta que lo que me falta para el entero precisamente es un medio. Y con ese medio pues ya la hice, ¿no? Aquí no hay como que mucho que decir, ¿no? Entonces aquí multiplico por x a la 1 medio en el numerador, por x a la 1 medio en el denominador, y por lo tanto sabemos que debemos de aplicar leyes de los exponentes. Eso está implícito en racionalizar el denominador, y me doy cuenta que 1 medio más 1 medio me da un entero, más 25 enteros, entonces lo que voy a tener es 26 enteros. Y si yo tengo 26 enteros, pues simplemente en el denominador escribo el resultado, que son 26 enteros, y este 1 por x a la 1 medio, sabemos que esto es una cuarta ley de los exponentes, por lo cual debo de escribir la x elevado a la 1, o sea, elevado al numerador, el cual no se escribe, porque ya está escrito una vez, y la raíz cuadrada, que es el denominador me indica el índice de la raíz, pero como es cuadrada, este 2 no se escribe, y entonces ya tengo el resultado, que este es el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque no hay exponentes negativos, porque no hay una fracción impropia en el exponente y porque no hay raíces en el denominador. Esto es lo que les debe de quedar bien claro que deben de obtener en todos sus resultados.
¿Alguna pregunta, chiquitos? Profe, yo Dime. a partir desde que se empieza a racionalizar el denominador, es ahí que ya no comprendo. Racionalizar el denominador es que no haya raíces en el denominador. Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay raíces? Pues porque aquí hay un x a la 1 medio. ¿Por qué hay a la 1 medio? Pues porque antes había 51 medios. Y en 51 medios, acuérdate que lo que hicimos hace rato fue 51 entre 2, te toca de a 2 sobra 1, aquí 11 te toca de a 5 sobra 1. Hay 25 enteros, que son los de acá, y te sobra un 1, que es el que está acá, con el respectivo denominador. Eso lo hacías en la primaria, para escribir las fracciones de manera propia. Entonces, debido a eso está el x a la 1 medio. Y como tú tienes un x a la 1 medio, tú no quieres esta raíz. Por eso buscas cuánto te falta para el entero. Y el 1 medio más 1 medio tienes el entero. Ahí logras que ya no haya raíces, o sea, números racionales en el exponente, en el denominador. Y con esa ley de los exponentes, 1 medio más 1 medio te da un entero, y un entero más 25 te da 26 enteros. Lo que siempre se debe de buscar es que no haya raíces, o sea, exponentes fraccionarios en el denominador. ¿Por qué? Porque lo que sigue es mínimo común múltiplo. Y en el mínimo común múltiplo no puedes calcular mínimo común múltiplo con números racionales. ¿Sale bien? Entonces, ya que tenemos el entero, se suma con el 25. Ajá. Sí, porque por leyes de los exponentes, la multiplicación es sumar los exponentes. 1 medio más 1 medio te da un entero, más el 25 te da 26. ¿Sale bien? Es como que volver a repetir los conceptos. Ok, bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a finalizar esta videollamada. Me paso a la otra videollamada para seguir explicando los siguientes ejemplos y la unión de las propiedades. Lo que me va a permitir entonces es poder realizar operaciones. Esto que estoy haciendo, todo esto que les mostré en los 5 ejemplos, simplemente fue hacer operaciones. Pero realizar operaciones y entender que debes de llegar a un resultado que tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de esos resultados? Pues esas características obedecen precisamente a lo que les había mencionado, que es no debe de haber exponentes negativos, no debe de haber fracciones impropias en el exponente y no debe de haber raíces en el denominador. Esos criterios son los que generalmente mencionan sus maestros, porque todo lo que les expliqué, si se dieron cuenta, son un montón de conceptos que para empezar el docente los debe de tener bien claro. Si yo no los tengo bien claros, no se los puedo explicar y no les puedo justificar por qué. Entonces, al no haber ese compromiso, a veces de algunos docentes, no puedo entonces llegar a un nivel adecuado en el álgebra. Por eso hay tantas deficiencias en álgebra, ¿no? La deficiencia en álgebra es básicamente por los maestros que se dedican a enseñar, que pues sabemos que hay muchos problemas en la primaria porque muchos de los maestros de la primaria ni siquiera son maestros, ¿no? Algunos les heredaron las plazas, que eso es un problema que se tiene mucho en Oaxaca, en Chiapas, en Morelia, Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en el distrito ya no es tanto, pero de todas maneras sí se llega a tener debido a veces al susodicho compadrazgo, ¿no? Llega mi compadre que quiere dar clases y por eso no aprendo adecuadamente y no enseñé adecuadamente. Entonces todo eso, por favor, tengan en claro que les estoy enseñando bien los conceptos para que no vuelvan a tener ningún problema. Pero es su responsabilidad que lo lean todos los días. En otras palabras, para el ratito, todo el mundo debe saber qué es racionalizar el denominador, todo el mundo debe saber qué es racionalizar el exponente, por qué se hace, para qué se hace y cómo se hace. Y obviamente que los dados no debe de haber exponentes negativos, no debe de haber fracciones impropias en el exponente y no debe de haber raíces en el denominador. Todo eso me lleva a tener un dominio claro de todo lo que son las matemáticas. Bueno, obviamente, en cada curso se van dando cosas adicionales, ¿no? Eso es un hecho. Bueno, ahora bien, ¿para qué me sirve todo esto? Pues todo esto me sirve para poder hacer operaciones con un tipo de números que ese tipo de números, pues hay que entenderlos, hay que entender el formato de cómo están escritos. Y esa precisamente es operaciones con números irracionales.
Acuérdense que los números irracionales son precisamente los que tienen una raíz. Esos son los números irracionales. Por lo cual, un ejemplo claro de eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Si yo tengo raíz de 3 más raíz de 3 más raíz de 3, entonces ahí yo tengo números irracionales. Todo el mundo dice, es que necesito la calculadora porque en la calculadora lo hago con la calculadora y luego hago la suma y ya estuvo, ¿no? Pero esa no es la idea, eso no lo debo de hacer porque precisamente la calculadora yo ni la voy a utilizar porque es muy inexacta, me genera tantas expresiones decimales, tantos decimales, un concepto que debo de utilizar que se llama el de término semejante. ¿Qué es un término semejante? Pues primeramente, un término es la multiplicación de un signo por un coeficiente y por todo lo demás. ¿Qué es eso todo lo demás? Pues precisamente son las raíces, entre otras cosas, porque hay más cosas, ¿no? Hay función exponencial, función logarítmica, arcofunción, función trigonométrica, etc. Pero ahorita comenzaremos a decir que si ustedes observan, esta raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 y raíz de 3, todas se parecen. Como todas se parecen, quiere decir que son términos semejantes. Al ser términos semejantes, entonces yo puedo hacer operaciones con términos semejantes. Considera que aquí tiene la multiplicación es las veces que aparece como sumando. Esta es una vez raíz de 3, más otra vez la raíz de 3, más una vez más raíz de 3, más una vez más raíz de 3. Por lo tanto, como son términos semejantes y todos son positivos, lo que voy a aplicar va a ser precisamente la ley de la suma, porque todos son positivos. Y entonces 1 más 1 más 1 más 1 me da 4, se deja el signo que prevalece, que es el positivo, y conclusión, el resultado es 4 veces la raíz de 3. Y ese es el resultado. No se expresa en expresión decimal, porque no es adecuado estar escribiendo 1.73, 71, 85, 48, 4, 32, 7, 95, etcétera, ¿no? O sea, eso está mal. Es demasiada información. Por eso se deja solamente la raíz de 3. Entonces, lo que voy a estar agregando es precisamente el concepto de términos semejantes. Ya se los expliqué. Un término es un signo por un coeficiente por una raíz. Y si las raíces son iguales, eso es un término semejante. Pero hay veces que surgen algunos problemitas. Y esos problemitas es cuando resulta que yo tengo, por ejemplo, un raíz de 12 menos raíz de 24 menos raíz de 30 menos raíz de 60. Ah, no, espérenme, esto está mal. Ya me equivoqué. Disculpen. Espérenme. Raíz de 48. Menos raíz de 243. Y si ustedes se dan cuenta, ahí se pone más complicado, porque resulta que la raíz de 48 pues ya ni me la sé, ¿no? O sea, eso es más complicado que lo que tenía originalmente. Y vamos a ponerle aquí un más raíz de 3 para que se ponga más lindo. Entonces, cuando yo tengo estas operaciones, viene el inconveniente que ahora no son términos semejantes. Aquí estaba bien bonito porque eran términos semejantes, pero aquí no son términos semejantes. Entonces, como no son términos semejantes, no puedo aplicar ley de la suma. Sin embargo, surge otro concepto. Acuérdense, hay 3 conceptos asociados al racionalizar. El primero es racionalizar el exponente. Racionalizar el exponente. El siguiente y el último, que es el que es racionalizar el radicando. ¿Alguien me puede decir qué es el radicando? 30. Dime 30, ¿qué es el radicando?
30, ¿qué es el radicando? ¿Es el número que indica cuántas veces se radica? No, número 20, dime. 20. Dime 20. Es el número que se escriba dentro del radical. Ok, muy bien. El número que se escribe dentro del radical es el radicando. Acuérdense que el radical es el símbolo que me está indicando a la operación raíz. Entonces, cuando yo digo racionalizar el radicando, estoy hablando que ahora este es el que se tiene que racionalizar. Acuérdense que racionalizar el denominador va relacionado al denominador. Racionalizar el exponente va relacionado al exponente que es impropio. O sea, cada uno tiene sus características y eso es importante que lo tengan bien claro, ¿no? Es más, se los voy a escribir por aquí para que lo vayan entendiendo poco a poco más. Cuando yo digo racionalizar el exponente, eso se refiere a que el exponente es una fracción impropia. Cuando yo digo racionalizar el denominador, es porque estoy hablando de él. Y cuando yo digo racionalizar el radicando, es porque yo debo de ver propiamente el que está dentro del radical. El radicando es el que está dentro del radical. Son tres conceptos diferentes que los tres tienen que ver con racionalizar. Racionalizar el exponente es que hay un exponente que es una fracción impropia. Racionalizar el denominador es que hay una fracción en el denominador. El exponente es un denominador. Y racionalizar el radicando es lo que voy a hacer ahorita. ¿Qué quiere decir racionalizar el radicando? Lo que quiere decir es que primero vas a factorizar. ¿Qué quiere decir factorizar? 42. 42, dime 42. Es expresar en factores. Ok, muy bien. Factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, si yo voy a expresar en factores, eso quiere decir entonces que el 12 lo voy a expresar como factores. Acuérdense que para expresar como factores, pues el 12 tiene mitad, que es 6, tiene mitad, que es 3, y tiene tercera, que es 1. Ahora bien, ¿cuáles son los factores del 12? Pues el 12 se forma como un 12 por 1, ahí estoy factorizando. También puede ser un 2 por 6, pero también puede ser un 4 por 3. O sea, estos tres cumplen con factorizar. Pero lo que yo debo de buscar es que cuando yo factorice, uno de esos factores tenga la raíz cuadrada exacta. Si ustedes observan, quien tiene la raíz cuadrada exacta es esta pareja. En otras palabras, ustedes pueden escribir la raíz de un 4, disculpen, la raíz de un 4 por la raíz de un 3. Eso se llama factorizar el radicando. Pero por propiedades de los exponentes, les había explicado que la propiedad de los exponentes es escribir de otra manera. Y esa otra manera en la cual yo puedo escribir es que en lugar de escribir un propiedad de los exponentes, dejen aquí se los pongo. La propiedad de los exponentes menciona que en lugar de escribir una sola raíz de un producto, yo puedo escribir se los voy a escribir aquí. Ustedes tienen dos potencias que tienen el mismo exponente y diferente base. Eso puede ser el producto de las potencias elevadas en potencias, pero también aplica en raíces. El producto de dos raíces que tienen el mismo índice se puede escribir como una sola raíz con ese mismo índice y multiplicar. Eso quiere decir entonces que esto va a ser la raíz de 4 por la raíz de 3. Obviamente la raíz de 3 no tiene raíz exacta, la raíz de 4 sí tiene, y entonces lo que yo voy a aplicar va a ser la definición de radicación. Menciona que debes de calcular el número que multiplica cada tanto el radicando. Por lo tanto, el número que multiplicado por sí mismo dos veces te dé por resultado 4 es el 2. Esto que acabo de hacer, que fue factorizar
encontrar el factor que tenga raíz cuadrada exacta, aplicar la propiedad y obtener la raíz, todo este proceso se denomina racionalizar el radicando. Obviamente, la racionalización del radicando la puedo hacer cada vez más rápida porque por la experiencia que voy a ir teniendo, cada vez de una manera más rápida voy a poder obtener todos esos conceptos parciales que voy a terminar haciéndolos de manera mental. Todo eso que hicimos anteriormente, todo esto va a ser de manera mental. Eso es elevar el nivel cognoscitivo que nosotros tenemos. Vamos a hacer lo mismo con el 48. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. El 48 se puede factorizar de muchas maneras. Si tú divides entre 2, aquí te queda un 24. Si divides entre 2, aquí te queda un 12. Si divides entre 2, aquí te queda un 6. Si divides entre 2, aquí te queda un 3. Si divides entre 3, aquí te queda un 1. Si ustedes se dan cuenta, voy a bajar un poquito esta situación para que lo dejemos todo a la misma altura. Si ustedes se dan cuenta, yo directamente del cálculo de factores primos, que este fue un 4 y este 4 tiene raíz cuadrada exacta. Este es otro 4 y ese 4 también tiene raíz cuadrada exacta. Este 4 es un 16 y el 16 también tiene raíz cuadrada exacta. Entonces directamente de aquí yo veo que el número que tiene raíz cuadrada exacta es 16 y el que no tiene raíz cuadrada exacta es el 3. Eso quiere decir que tú vas a poder escribir, acuérdense que es una resta, tú vas a poder escribir 16 por 3, raíz de 16 y la respectiva raíz de 3. Pero tú sabes que la raíz de 16 es exacta. Por lo tanto, otra vez aquí escribiendo, aplicando la definición de radicación, que es calcular que no es lo mismo tantas veces como indique el índice del radicando, te dé por resultado la raíz, te vas a dar cuenta que entonces tú puedes decir que esto fue la raíz cuadrada de 16 es exacta y eso es 4. Y por lo tanto puedes escribir directamente que esto es un 4 por la raíz de 3. ¿Sale bien? ¿Cómo lo obtuve? Pues solamente lo obtuve calculando los factores primos y dándome cuenta desde ahí cuáles son los números que tienen raíz cuadrada exacta. Vuelvo a repetir, 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4. Esos dos tienen raíz cuadrada exacta, 4 por 4 16. Yo sé que 16 tiene raíz cuadrada exacta, por eso me da un 4. Y por último, vamos a hacer lo mismo con el último número y lo hacemos más rápido. El último número es un 243. Entonces, vamos con el 243 para hacer otra vez el cálculo de factores primos. Y entonces, si yo tengo el 243, pues sabemos que no tiene mitad porque debe terminar en número par. Si yo sumo el 4 con el 2 me da 6, más el 3 me da 9, quiere decir que tiene tercera. 24 entre 3 me da un resultado que es 8 y este 3 entre un 3 me da un resultado que es un 1. Luego, yo sé también que este número tiene tercera, pero si ustedes le piensan tantito, ese 81 ya tiene raíz cuadrada exacta. ¿Alguien me puede decir cuál es la raíz cuadrada exacta del 81? 20. ¿Cuál es 20? 16. 4. Es 9, muy bien. Entonces la raíz cuadrada exacta del 81 es el 9. Entonces si se dieron cuenta aquí, sin necesidad de terminar todo el cálculo de factores primos, luego surge un número de raíz cuadrada exacta. Eso quiere decir que de manera inmediata yo puedo decir que es menos raíz de 243, o sea, es menos la raíz cuadrada de 81, que es un 9, por la raíz cuadrada del número que no es exacto, que es la raíz cuadrada de 3. Y así, si se dan cuenta, cada vez puedo hacer más rápido, racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? Factoriza. ¿No la mandó? Espérame. Obtener raíz de 1, la otra se deja indicada, y entonces en ese momento ya lo único que debo de hacer es expresar la raíz como está. Obviamente el último
solamente es raíz de 3 y por lo tanto el último que es raíz de 3 solamente se escribe como la raíz cuadrada de 3 y de ahí ahora sí esto ya lo puedo resolver porque ya son términos semejantes. Espérame tantito porque es que este 12 lo vas a expresar como una multiplicación de dos números. ¿Cómo supiste que fue el 4 y el 3? Pues porque te auxiliaste con un concepto que tú sabes que se denomina calcular factores primos. Lo puedes hacer mental o lo puedes hacer calculando factores primos. Eso es como tú quieras, ¿no? Poco a poco irás agarrando práctica y irás saltándote conceptos porque los haces de manera inmediata. Entonces, este 12 es 4 por 3, pero también es 12 por 1, pero también es 2 por 6. ¿Por qué elegiste el 4 por 3? Pues porque el 4 tiene raíz cuadrada exacta. Acuérdate que la propiedad de los exponentes te permite que si tú tienes la multiplicación de dos bases, tú la puedes expresar como la raíz de la primera por la raíz de la segunda. Eso es la propiedad de los exponentes. Por lo mismo, tú puedes expresar raíz de 4 por la raíz de 3. La raíz de 4 es exacta, que te da 2, y la raíz de 3, como no es exacta, la dejas idéntica y ya quedó. O sea, simplemente la dejé expresada porque esa no tiene raíz cuadrada exacta. De ahí surge el primer raíz de 3. ¿De dónde surgió el 2? De la raíz de 4. ¿De dónde surgió el 4? Porque factorizaste al 12 como 4 por 3. Esa es la razón de por qué surge el primer raíz de 3. ¿Dudas en eso? ¿Hasta ahí? No, profe. Ok, va. Déjenme terminar de explicarle a su compañera y están preguntando más. Entonces, ahora vamos al siguiente. En el siguiente caso tú tienes 48. El 48, vamos a hacer lo mismo. Factoriza al 48. ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar en factores. Eso quiere decir que el 48, por lo que hicimos aquí al calcular factores primos, tú te diste cuenta que es un 16 por un 3. Aquí está factorizado y está aplicada la propiedad obteniendo la raíz de cada número. ¿Cómo sabes que es 48? Pues porque el 16 por el 3 te da 3 por 3, 18, llevas una y con el otro son 48. El detalle es que en esa factorización, que es expresar en factores, este 16 tiene raíz cuadrada exacta, que es el 4. Y este 3 no tiene raíz cuadrada exacta, por eso se deja indicada. De ahí surge la siguiente raíz de 3. ¿Por qué? Porque factorizaste. ¿Por qué factorizaste? Porque se puede expresar en factores al 48 como 16 por 3. Y por último, ocurre lo mismo con este 243. Al 243 le calculas tercera y luego te das cuenta que es 81. Y por toda la práctica que tú has tenido con tablas de multiplicar, sabes que la raíz cuadrada de este 81 es 9. Por eso aquí ya ni escribí las propiedades de los exponentes. Directamente tú ya sabes que es 9, que esa es la raíz cuadrada exacta, y este 3 no tiene raíz cuadrada exacta, por eso le dejé indicada la raíz. Ya te había dicho que esta raíz de 3 está desde arriba, y esa solamente la volví a escribir. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. Ok, ahora sí, ¿quién más me quiere preguntar? ¿Por qué dice que los demás no tienen raíz exacta y nada más, bueno, ponen 4, la raíz de 4 y la raíz de 3? Raíz de 4, la raíz por si multiplicas 1 por 1, te da 1. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 no es 1. Pero si tú multiplicas 2 por 2, porque el índice de la raíz es 2, te vas a dar cuenta que el resultado es 4. Por definición de raíz, entonces, tú sabes que la raíz cuadrada de 4 es 2. Esta es 2. Este no tiene, porque si tú multiplicas 1 por 1, te da 1. No fue 3. Si multiplicas exacta y por definición de radicación, lo debes de dejar solamente escrito porque no tiene raíz cuadrada exacta. Lo mismo ocurre con la raíz de 16. ¿Qué número multiplicado por sí mismo dos veces está 16? Pues 1 por 1 te da 1, no es. 3 por 3 es 9, tampoco es. Pero 4 por 4 es 16 y por lo tanto, como el 4 multiplicado por sí mismo dos veces te da el radicando, quiere decir entonces que la raíz cuadrada de 16 es 4 por definición de radicación. Por eso les menciono que es importante entender la conceptualización de páginas.
Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16 es 4 y como aquí tenías una raíz cuadrada de 3, pues esta no es exacta y ahí se queda. Siguiente, la raíz cuadrada de 81. ¿Cómo sabes que es 9? Pues porque 1 por 1 te da 1, 4 por 4 te da 16 y tampoco es 81. 5 por 5 te da 25 y tampoco te da 81. 6 por 6 te da 36 y tampoco es 81. 7 por 7 es 4. 9 por 9 te da 81. Eso quiere decir que tú sabes que por definición de raíz se calcula el mismo tantas veces como indica el índice de la raíz te dé por resultado el radicando. Sabemos que el único número multiplicado por sí mismo 2 veces para que te dé el 81 es el 9. Por eso este es un 9 por raíz de 3. ¿Por qué surgió el 3? Porque 3 por 81 te da el 243, que era el radicando y tu número irracional. ¿Sale bien? ¿Estamos? Dime. Pero es que cuando no sé no me acuerdo si se le llama así que factorizar. Ajá. Al factorizar ve que pusimos primero el 12. Ajá. Y ya nos fuimos sacando. Primero fue por 2 y ya luego salió el 6 y así, ¿no? Ajá, calculaste factores primos. Eso se llama calcular factores primos, que fue lo que hicimos por acá. Calcular factores primos. Ajá. Entonces ahí salen otros números que sí tienen raíz exacta, ¿no? Exacto. El número que tiene raíz cuadrada Eso me refiero. exacta. Entonces, ¿por qué escogimos el 4 y el 3? Porque la factorización, hay 3 maneras de factorizar. Primera manera es 12 por 1. ¿Qué es factorizar? Es expresar en factores. Entonces 12 lo expresas en factores como 12 por 1. Pero también el 12 lo expresas como un 2 por 6. ¿Cómo sabes que es 2 por 6? Pues porque aquí está el 2 y este 2 por este 3 te da 6. Por eso sabes que es 2 por 6. Los factores primos te sirven precisamente para ver cuáles son las parejas. Si tú te das cuenta, aquí son 3 números, pero tú quieres parejas. Entonces, 12 por 1 surgió porque aquí está el 12 y aquí está el 1. Y eso te da 12. ¿De dónde surgió el 2 por 6? Porque aquí está un 2 y aquí está un 6. Ahí surgió el 2 por 6. ¿De dónde surgió el 4 por 3? Pues porque 2 por 2 es 4 y por 3 es 12. Entonces tienes 3 parejas, pero esta pareja no tiene raíz cuadrada exacta el 12. El 1 sí, pero el 12 no, pero regresarías a lo mismo, no tiene caso. La siguiente pareja es 2 y 6. No tienen raíz cuadrada ni el 2 ni el 6. El único que tiene raíz cuadrada exacta es el 4 por 3. Por eso elegí al 4 y al 3, porque el 4 sí tiene raíz cuadrada exacta. Y los demás no tienen raíz cuadrada exacta, ni el 12, ni el 2, ni el 6. Esa es la razón. Ok, gracias. Dale bien. ¿Alguien más? Ok, entonces, ya que entendí que racionalizar el radicando es factorizar, calculando factores primos, aplicando propiedades de los exponentes, ver quién tiene raíz cuadrada exacta para llegar al resultado de hasta acá, entonces tienen que entender que racionalizar el radicando implica todo esto que está aquí, pero es en un solo paso, no es hacer todo esto. Esto solamente son los conceptos intermedios que debo de utilizar. Y entonces ahora sí, con la racionalización del radicando ya puedo aplicar el concepto de términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Pues porque esta raíz de 3 se parece a esta raíz de 3, se parece a esta, se parece a esta, y por lo tanto lo que debo de aplicar es ley de la suma. ¿Con quién aplico ley de la suma? Pues por los que tienen el mismo signo. Aquí hay un 2 positivo, aquí hay un 1 positivo, habíamos dicho que aquí es una vez la raíz de 3, y eso me da un 3 positivo. También debo de aplicar la ley de la suma con este menos 4 y este menos 9. Como tienen el mismo signo, se suman y se deja el signo del que predomina. Por lo tanto, aplicando la ley de la suma, y lo voy a hacer solamente por pasos ahorita, aplicando la ley de la suma, me queda que esto es 4, no es cierto, disculpen, esto es un 3, porque 2 más 1 es 3, con signo positivo,
por la raíz de 3 y aplico la ley de la suma con los dos negativos. Como los dos son negativos, me queda un número negativo y este 4 con este 9 sabemos que es un 13 con el término que lo identifica es de 3. Por eso son términos semejante. Y otra vez, aplicando en otro paso, otra vez el concepto de 3. Y ahora aplicando la ley de la resta, porque son números con diferente signo, entonces yo sé que se restan y la resta del 3 a 10, dejo el signo del número mayor, que es el 13, y entonces el resultado de toda la operación es menos 10 por la raíz de 3. Y ese que está ahí, entonces es el resultado. El profe tiene su micrófono apagado. Soy yo. Términos semejantes. Y entonces esta operación que se veía bastante complicada porque los números ni siquiera se parecían, ay disculpen, elegir otra herramienta, a estos números que ni siquiera se parecían, a través de un concepto que se llama racionalizar el radicando, yo puedo llevar a términos semejantes y entonces aplicar ley de la suma y ley de la resta y llegar al resultado. Eso es operaciones con números irracionales. O sea, ¿qué hago con los números irracionales? Solamente racionalizo el radicando y una vez racionalizado el radicando, aplico términos semejantes o multiplico o divido dependiendo de cuál sea el caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, sale bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues ya lo único que debemos de hacer es practicar mucho para que no tengamos algún problema, ¿no? Entonces, voy a compartirles un ejercicio que está en lo que les dejé de clase. Ahorita, obviamente, insisto, ¿no? Como son alumnos que están empezando en todo lo que es el asunto del álgebra, pues es obvio que me tengo que tardar un poquito más explicando, contestando todas sus dudas, cuestionamientos, para tener la certeza que vamos a llegar a resultados adecuados y que obviamente no haya ningún problema con lo que vayamos a estar presentando o haciendo, ¿no? Me quedan dos temas pendientes, que es el de notación científica y leyes, notación científica y potencia de 10, pero lo cual no es tanto. Poco a poco los conceptos se van a ir haciendo cada vez más y más rápidos. Y entonces, déjenles pongo un ejercicio, que está aquí, y que está como que muy rápido para que lo veamos en este tiempo que queda de clase. Entonces, ¿están viendo todos el número 12, el ejercicio 12? Sí. Okay, sí, profe. va que va. Entonces, lo que voy a hacer ahora en el ejercicio 12, si se dan cuenta ahora es una división. Como es una división, pues otra vez, ¿no? Necesito entender qué es lo que debo de hacer. El 9 pues es un número, no hay problema, pero el 32 es un número irracional. Por lo tanto, lo que debo de hacer es precisamente lo que les había dicho, racionalizar el radicando. Y si voy a racionalizar el radicando, quiere decir que el 32 se tiene que factorizar en dos números que se pueda uno de ellos factorizar. Por lo tanto, si ustedes le piensan, pues no hay tanto que hacer aquí porque el 32 es una multiplicación del 2 por el 16. Por lo tanto, si este tiene raíz por propiedad de los exponentes, yo puedo escribir la raíz en cada uno de los factores y eso implica entonces que me va a quedar un 9 dividido entre 4 por la raíz de 2. ¿Por qué el 4? Porque el 16 tiene raíz cuadrada exacta, que es el 4. ¿Por qué? Porque si multiplico el 4 por 4 dos veces por sí mismo, el resultado me da 16, y de ahí ya racionalizar el radicando, solamente acordándome de cuáles son los números que pueden tener raíz cuadrada exacta. Pero, si ustedes se dan cuenta, no puedo tener raíces en el denominador. Como no puedo tener raíces en el denominador,
Entonces lo que debo de aplicar es racionalizar el denominador, porque precisamente esa raíz está en el denominador. Y si voy a racionalizar el denominador, acuérdense que este es exponente un medio. ¿Cómo sé que es exponente un medio? Pues porque la ley me dice que si yo tengo la raíz enésima de una potencia, esto se calcula como el exponente dividido entre el índice de la raíz. Entonces, si yo tengo una raíz cuadrada de 2, yo sé que esto es un 2 elevado a la 1 entre el índice de la raíz, que es 2. Y eso implica entonces que debo de multiplicar por otro 2 a la 1 medio. ¿Por qué por otro a la 2 1 medio? Porque es lo que me hace falta para que se complete el entero. Y entonces, ahora agrego todos los conceptos anteriores. La ley de los exponentes me dice que 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio es 2 a la 1. Y 2 a la 1, pues es 2, porque es escribir una vez a la base multiplicándose a sí mismo. Por lo tanto, ese 2 por este 4 te da un 8. Y como conclusión, esto te va a quedar un 9 octavos multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué los escribo separados? Pues porque este de aquí se llama número racional y este de aquí se llama número irracional. Y deben de estar separados porque uno es de una especie y el otro es de otro tipo. Y con eso ya llega el resultado. ¿Cómo sé que el resultado está bien? Acuérdense, no hay exponentes negativos, no hay exponentes que sean fracciones impropias y no hay raíces en el denominador. Así es como me doy cuenta que el resultado es aquí y ya se acabó. ¿Quién me lo dice? Me lo dice simplemente los criterios, que son no exponentes negativos, no exponentes fraccionarios que sean fracciones impropias y no raíces en el denominador, que son los estándares de calidad que deben de ustedes de conservar para poder entregar resultados no solamente en matemáticas, sino en cualquier materia que esté relacionado a números. Y pues todas las materias están relacionadas a números. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, Dime. es que no entiendo muy bien de dónde salió el 8 de 9 octavos. El 8 de 9. Ah, porque tú tienes aquí una raíz de 2. Y tú tienes un 2 a la 1 medio. En otras palabras, tú tienes una raíz de 2 y tienes un 2 a la 1 medio. Pero tú sabes que por leyes de los exponentes, esto es 2 a la 1 medio. Por 2 a la 1 medio, tú sabes que por leyes de los exponentes debes de sumar los exponentes. Por lo tanto, esto te queda 2 a la 1. Y 2 a la 1 sabes que solamente se escribe 2. Por lo tanto, estos 2 que tengo en azul es un 2. Y el 2 por el 4, sabes hacer las tablas de multiplicar y te da por resultado un 8. Otra manera de verlo es la siguiente. Tú tienes una raíz de 2, pero esta también es una raíz de 2. Por lo tanto, como está multiplicado 2 veces por sí mismo la raíz de 2, eso es una raíz de 2 al cuadrado. Y tú sabes que una operación inversa es la que te regresa al número original. Por lo tanto, como el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas, no se cancelan. Eso es un gran error que les han enseñado sus maestros. Lo que pasa es que son operaciones inversas y al ser operaciones inversas regresas al número original que se llama radicando. Por lo tanto, el resultado es un 2. O sea, estos 2 en azul, viéndolo como leyes de los exponentes o viéndolo como operación inversa, de todas maneras esto te da un 2. Y el 2 por el 4, porque los 2 están en el denominador, te da por resultado un 8. ¿Sale bien? ¿Y qué pasa con el próximo medio que está en el denominador? Este 2 un medio que está en el numerador multiplica el 9. Pero como este es un número entero y este es un número irracional, escribe separadamente el número racional y el número irracional. Obviamente aquí hay un 1, ¿no? Pero este 1 no se escribe, porque estamos hablando que estos son números racionales y estos son números irracionales y todos deben estar separados. Ahora bien, si tú agarras la calculadora y llegas al resultado, eso es un error, porque no estamos manejando números decimales. Eso es un error
manejar números decimales no lo vas a manejar, solamente las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Física, química, biología y problemas que vamos a llegar a hacer en algún momento. Si te acuerdas, en las clases pasadas vimos problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, y ahí las expresiones decimales las interpretábamos. Por eso poníamos 3 minutos, 8 segundos y 12 milésimas. Pero eso ya es otra cuestión de cómo interpretar el número decimal. No nada más es hacer divisiones por divisiones. ¿Sale bien? Sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces